Muchas gracias por la presentación y saludo también a todos los que se conectan. Como ya lo mencionaron, el tema del día de hoy sería el uso de la microscopía para caracterización. Vamos a ver sobre polímeros utilizando varios modos y también varios accesorios con los que contamos. Este par de diapositivas seguramente ustedes ya las conocen, si es que se han conectado. La pongo aquí nuevamente, recordar que como fabricantes de microscopios primero, en los escaneos podemos tener una precisión, ya que tenemos un escáner X y Y desacoplado del escáner de Z. Además, esto a través de la técnica que es un marco dinámico, un modo eficiente para poder tomar las imágenes, en donde se preserva de mejor manera tanto la punta como la muestra. Aquí tenemos un ejemplo de después de 10 escaneos, cómo podemos tener la misma resolución en una imagen. Finalmente, el software más fácil de utilizar es el Smart Scan, en donde tenemos tres diferentes modos el modo automático, donde únicamente con tres clics pueden obtener también imágenes. También tenemos el modo manual, en donde instrucciones para que ustedes puedan indicar, por ejemplo, las ganancias, el escaneo, entre otros, para poder hacer la medición. Y finalmente, el en donde por medio de programación ustedes pueden poner herramientas para hacer la medición que requieran para sus experimentos. Para más información, los invitamos a que visiten parsystems.com, donde podrán encontrar algunos de los ejemplos que voy a mencionar, tanto en inglés como en español, y también más información sobre nuestros productos. Este es un panorama general de la presentación. Primero vamos a hablar sobre la configuración del equipo NX10, veremos modos y los accesorios. Esto es, porque en algunos de los elementos que voy a mostrar se van a mencionar, por ejemplo, flujos de temperatura, entre otros, que yo voy a mencionar al inicio, ejemplos como partículas de matriz polimérica, también un cable de grado médico recubierto con diferentes materiales poliméricos se utilizaron como control de calidad, igual que el siguiente ejemplo, que fue evaluación de efectos entre procedimientos, y finalmente, polímeros se evalúan diferentes temperaturas. Esto lleva también son los modos de operación que tenemos. Los agrupamos aquí en cuatro grandes grupos. Para los experimentos, no solamente en polímeros, sino muestras fuerzas orgánicas, células, diferentes bacterias, nanopartículas, nanotubos, entre otros. Podemos utilizar diferentes modos como los más básicos para poder hacer diferentes caracterizaciones, tanto en el modo de contacto, modos dinámicos, intermitentes, como el tacto, el de tapping, espectroscopia por distancia, entre otros. También podemos hacer caracterizaciones nanomecánicas y también modos eléctricas o caracterizaciones especiales, como la que tenemos aquí, MFM, microscopia de fuerza magnética. Esto va a depender de la muestra. La muestra va a tener esas características para poder observar y hacer caracterización tanto de modos eléctricos como en magnéticos. En la configuración básica que les mencionaba, los modos disponibles, para empezar el escáner, mencionamos que era de lado. El escáner en Z es de 15 micras y el escáner en X y Y es de 50 micras. Esto quiere decir que la máxima imagen que se puede obtener es de 50 por 50 micras, que realmente pensando en materiales micrométricos o nanométricos, es un área suficientemente grande para hacer esta caracterización. En los modos disponibles son todos estos que se observan aquí. Los que están marcados en el centro se refiere a que necesitamos cantilevers especiales para poder hacer la medición. Sin embargo, están incluidos el modo de no contacto, el modo de pinpoint, el Spring Constant Calibration para calibrar un cantilever individualmente al hacer modos nanomecánicos, modos en contacto, modos tapping y espectroscopía de fuerza a distancia. Los modos especiales o que requieren cantilevers específicos son el modo de Kelvin Probe, Piezo Force Microscopy, modos eléctricos, modos magnéticos y nanoindentación, ya que necesito un cantilever más robusto para poder hacer esta medición. ¿Qué modos tenemos disponibles? Son todos estos. Como ven, es una cantidad muy grande de modos que se pueden utilizar para hacer caracterización no solo de polímeros, sino de otros materiales. Mencionaba anteriormente los modos estándar. También propiedades químicas es posible medir,
propiedades magnéticas, propiedades piezoeléctricas, y dentro de propiedades eléctricas tenemos aquí 10 diferentes modos. Y, por ejemplo, cada uno también puede tener una opción adicional, como en el caso de Scanning Capacitor Microscopy, tenemos la opción de Quick Step, lo que hace, hace que esta medición sea todavía más rápida, sin perder la resolución. Tenemos todas estas propiedades, opciones para hacer medición de propiedades mecánicas, medición de fuerza y también escaneo de imágenes en líquidos, así como propiedades térmicas. Para algunos de estos modos es necesario tener accesorios diferentes, como el prop hand o como los cabezales. Y aquí están algunas de las opciones que tenemos disponibles. Hablando de la técnica SICM, que es muy útil para muestras biológicas, para muestras en líquido específicamente, se requiere un cabezal diferente al del cantilever que se utiliza convencionalmente. Porque el cantilever que está, por ejemplo, en modo, los modos básicos, está en una configuración de esta manera. Sin embargo, cuando hablamos del SICM, necesitamos un cabezal que permita colocar la pipeta de forma vertical. Esto sería similar al prop hand de STM, en tunelamiento. Entonces, aquí están todas las opciones disponibles, incluso para celdas líquidas. Tenemos la celda universal, la celda electroquímica y la Open Liquid Cell. Diferentes platinas de calentamiento o enfriamiento para determinados experimentos, como uno que vamos a presentar más adelante, que sería la platina para poder controlar una temperatura en un rango desde menos 25 grados Celsius hasta 600. No es la misma platina, sino esto es por rangos, dependiendo del experimento y la temperatura que se quiera controlar. También para este tipo de caracterización y experimentos está disponible el Glove Box para controlar ciertas condiciones de este experimento, entre otras opciones que se ven en esta diapositiva. Ahora, en los ejemplos ya empezando con tenemos, como ustedes saben, una revista que se publica periódicamente, es la Nanoscientific Magazine. Esta revista tiene notas técnicas en el contenido, ustedes las pueden descargar en PDF, y uno de los ejemplos fue mediante la caracterización de partículas dispersas en una matriz polimérica. Esta caracterización se realizó utilizando el modo de no contacto para medir la topografía y además para obtener la mejor resolución. Es por ello que se utilizó este modo, un cantilever basado en silicio, y aquí vemos la muestra que recibimos, que si se fijan es una muestra diferente tal vez a la que se tiene en mente cuando se piensa en microscopía de fuerza atómica, que se piensa generalmente como una película muy delgada. Aquí vemos que es un material muy rugoso que incluso da la apariencia de algodón. Sin embargo, se seleccionó únicamente una porción de esta muestra para poder encontrar estas partículas que estaban dispersas en la matriz polimérica. Tenemos en esta imagen primero el campo visual del microscopio óptico del NX10, en donde vemos que el material es relativamente homogéneo. Aquí se quería determinar y caracterizar nada más una partícula o un número de partículas reducido. Iniciamos primero haciendo el escaneo máximo para este microscopio, que sería 50 micras por 50 micras, en donde observamos que hay diferentes partículas individuales y también hay varios aglomerados y están en la parte más homogénea de esta muestra o también se encuentran en estos relieves de la muestra. Ahora aquí seleccionamos las partículas que se encontraban individualmente dispersas, que fue justo en el centro. Aquí hicimos un acercamiento de 25 micras por 25 micras y posteriormente uno más pequeño de 10 micras para poder observar las partículas dispersas en alta resolución. Para lograr esta imagen, como ya lo mencioné, se utilizó el modo de no contacto y además el modo de Adaptive Scan para poder optimizar la velocidad al hacer esta medición. En cuanto al análisis de imágenes, mediante el programa XEI también es posible caracterizar cada una de estas partículas, porque recordemos que en la microscopía de fuerza atómica se puede obtener no solamente información cualitativa, es decir, no solamente una imagen en 2D, sino también todo esto se está recopilando en X, Y y Z, por lo que podemos observar también, obtener nosotros cada dato de cada partícula, de cada línea, o un rango específico de esta imagen. En este caso se deseaba, o el interés era caracterizar cada partícula, por lo que se trazan líneas horizontales, verticales, para poder medir el ancho, el alto de cada una de estas partículas. Aquí, como solamente había dos, se realizaron estas líneas en una partícula, después se realizó otra línea transversal en la partícula número 2. Esto es para medir únicamente X, Y y altura.
Pero si se quiere hacer, por ejemplo, incluso volumen, es posible hacerlo mediante el análisis de partículas o el grain analysis, en donde seleccionamos por medio del histograma, separamos los diferentes niveles que tenemos en una imagen. Aquí tenemos la base que es totalmente plana. Como vemos aquí, mediante o gracias al escáner desacoplado, podemos observar una imagen tan plana como esta y que estén bien definidas las partículas sobre la superficie. Esta imagen 3D tiene la función de Enhanced Color, que esto es para resaltar las características o las áreas de interés. Aquí seleccionamos mediante el análisis de partículas las dos partículas de interés. Vemos aquí que en esta imagen de 5 por 5 micras tenemos una tercera partícula. Sin embargo, esto es únicamente el 20% aproximadamente de la partícula real, por lo que decidimos eliminar esta, o sea, el número 1 por eso no se encuentra, porque correspondía a esta partícula. Solo tenemos el número 2 y el número 3. Y la información que podemos obtener es área, volumen, longitud, perímetro y diferentes rugosidades. En este caso de interés era medir área, volumen y longitud. Esto sería otro ejemplo de otro material diferente. Esto es un cable grado médico recubierto con polímeros. Aquí el objetivo de este estudio era como control de calidad para evaluar la rugosidad, el método de recubrimiento y la calidad de este recubrimiento. Entonces, dadas estas características, se decidió caracterizar utilizando el modo de verdadero no contacto para ambas muestras que se recibieron, como se observa en esta fotografía. Aquí es importante, sobre todo para la medición de rugosidad, que sea una medición repetible y reproducible, porque vemos en esta imagen en color gris la topografía real de una muestra, que imaginemos que estamos hablando de un recubrimiento. Si nosotros queremos saber cómo se colocó, cuál es la rugosidad de este recubrimiento, necesitamos una punta afilada para que el perfil de rugosidad o el perfil de topografía sea el mismo que la imagen real. Y eso lo obtenemos gracias a esta punta afilada. Sin embargo, conforme esta punta se va aplanando, vamos viendo que esta imagen en color gris y la línea sólida en color negro no corresponde, o cada vez corresponde menos a la topografía real. Y si estamos buscando rugosidad o medición de defectos, aquí ya va a haber un error. Y lo mismo, o el todavía peor caso, ocurre con una punta que está aplanada, en donde vemos que realmente ya no corresponde este perfil del punto más alto con respecto al punto más bajo. Si hacemos una medición de la altura, vemos que sería aproximadamente un 30% del valor real. Entonces, es por ello que es importante, el estado de la punta es crítico para medición de rugosidad precisa y para que esta medición sea repetible y reproducible. Regresando, bueno, aquí vemos dos ejemplos muy claros del modo de tapping y del modo de no contacto, en donde en el modo de tapping ambos son modos intermitentes, a diferencia de uno con respecto al otro es la amplitud con la que va a oscilar este cantilever. En el modo de tapping vemos en la imagen número 1 con respecto a la imagen número 10 son imágenes completamente diferentes, o cada partícula que se observa aquí ya es completamente diferente en el décimo escaneo. Esto es porque el diámetro estimado de la punta, como vemos en esta gráfica, conforme incrementan el número de imágenes tomadas con ese mismo cantilever, es mayor, lo que hace que la imagen no sea real, como en la diapositiva anterior se observaba, y el perfil no corresponde a la imagen real. Sin embargo, en el modo de no contacto, en el tercer escaneo, ya no hicimos aquí la imagen en el décimo escaneo, sino hasta el número 100, vemos cómo este diámetro de la punta estimado es constante durante estas mediciones y podemos decir que es repetible y reproducible porque desde el tercer escaneo hasta el número 100, la imagen es la misma. Esto es la importancia de poder hacer una medición para rugosidad en el modo adecuado. Regresando al experimento que decíamos de estos cables grado médico, tenemos los dos recubrimientos. El recubrimiento número 1 se necesitaba o se requería saber si tenía algún error sobre este recubrimiento. Vemos una imagen, solamente es un fragmento de aproximadamente 30 micras por 13 micras, en donde se observa una fractura, que es lo que se deseaba encontrar. Vemos aquí un perfil transversal sobre la fractura. Que vemos aquí la imagen en 3D, es mucho más clara, que tiene, además, conforme va llegando al centro, es más ancha esta fractura. Aquí era importante medir cuál era el ancho de esta fractura y además la profundidad, porque de acuerdo a estos parámetros, el fabricante decide si este valor es aceptable o no es aceptable. Entonces, dentro de esta primera imagen, vemos que el ancho de la fractura fue de aproximadamente 1 micra y la profundidad de 0.4 micras.
Esta imagen, como vemos, es un modo básico, es el modo de no contacto, y el tiempo que tarda en tomarse esta imagen es aproximadamente 6 minutos, dependiendo del número de píxeles, lo que hace que esto sea un método ideal para control de calidad, y además se puede hacer en diferentes materiales. Aquí vemos que tenemos dos recubrimientos. El número 2 vemos que es más homogéneo, tiene una distribución homogénea, y aquí la importancia de esta caracterización era medir la rugosidad. RA y RQ, que fue de 28 nanómetros y 19 nanómetros respectivamente. Entonces, este es otro ejemplo de la utilidad de la microscopía de fuerza atómica en polímeros o en diferentes recubrimientos. Otro ejemplo que también está disponible para que consulten más detalles sobre este, si es de su interés, es caracterización de defectos en películas que han sido recubiertas. Y esto es importante cuando se tienen dos diferentes materiales. En el ejemplo anterior era únicamente un material del recubrimiento. Es por ello que nada más con el modo de no contacto fue suficiente para caracterización. Sin embargo, cuando se utilizan dos diferentes materiales o se quiere saber el momento en el que se realizó este defecto, es decir, si fue antes del recubrimiento o después del recubrimiento, es importante utilizar el modo de pinpoint. ¿Por qué? Porque en este modo nos puede dar también las propiedades nanomecánicas, y sobre todo se ve la diferencia si son dos diferentes materiales, como en el ejemplo que se muestra a continuación. Antes de colocar esto, quiero mostrarles este video del modo de pinpoint. En este video observamos que en el eje o en el escáner X y Y, no puedo poner el video, pero bueno, aquí lo que les quería mostrar es que en Z se coloca el cantilever, en X y Y se coloca la muestra. ¿Y aquí qué pasa? Que este es un modo de contacto. Hace un contacto, sin embargo, no es un contacto que va arrastrando el cantilever, sino es un contacto que va indentando, levanta la punta, avanza al siguiente píxel y vuelve a hacer lo mismo. Si tiene 256 píxeles, lo va a hacer 256 veces cada línea por 256 líneas. En cada indentación va a estar recuperando o recolectando las curvas de fuerza-distancia. Con estas curvas de fuerza-distancia se va a poder colectar la información sobre módulo, energía de adhesión, fuerza de adhesión, topografía, stiffness approach, energía de disipación, entre otros. En total son 8 diferentes canales. ¿Qué ventajas tiene utilizar este modo? Un contacto bien definido entre la punta y la muestra. Esto, como lo mencionaba, como es un contacto que va indentando punto por punto y línea por línea, nos permite recopilar esta información sin dañar la muestra ni la punta. Este escáner se detiene durante la adquisición de datos porque indenta cada punto y hay más control en términos de fuerza y tiempo de contacto. Además, da mayor resolución por la adquisición de datos que es estacionaria debido a que no hay movimiento del escáner X y Y durante el feedback. Además, no hay fuerza lateral debido al movimiento vertical desacoplado en el escáner Z, como se mostraba en la imagen anterior. Y esta punta se puede preservar más afilada porque minimiza el desgaste del extremo de la punta. Y así podemos obtener imágenes de alta resolución y además recolectar información nanomecánica en cada muestra. Como les mencionaba, en este recubrimiento tenemos dos diferentes casos. El primer caso es que tenemos el material base, que el material base está en color azul, y el recubrimiento que se colocó en la superficie de este material, que en este caso es vidrio. El caso número 2 es que tenemos un rayado después del recubrimiento. Esto es, tenemos el vidrio, se colocó el recubrimiento y después se hizo un rayado. Por eso vemos en ambos casos hay diferencia en altura. Sí podemos observar una diferencia en altura. Antes y después del rayado. Aquí en esta también vemos diferencia en altura, sí. Ahora, esto podría parecer que en ambos casos hay un rayado, sin embargo, no sabemos si el rayado se hizo antes o después del recubrimiento. Una manera de saberlo es mediante el modo de pinpoint, en donde podemos ver las diferencias en las propiedades mecánicas. En el caso del rayado antes del recubrimiento, vemos que el coating tomó la forma de este rayado. Y vemos aquí en el canal de topografía o la imagen de topografía, está claramente, se diferencia claramente cuando está el recubrimiento y cuando se hizo el rayado. Esto por las diferencias en alturas. Si vemos aquí está justo en el centro, que estamos escaneando esta parte que se ve aquí.
Ahora, para el caso de las propiedades nanomecánicas, se seleccionó el canal de energía de adhesión y de módulo. Y como este rayado fue antes del recubrimiento, este recubrimiento cubre totalmente, por lo que estamos hablando del mismo material. Es por ello que no vemos diferencia en las propiedades mecánicas, ni en energía de adhesión, ni en módulo. En ninguno de ambos se observa esta diferencia. En el caso número 2, donde se hizo el rayado después del recubrimiento, vemos que este rayado o este defecto logró llegar hasta la parte o hasta el material base que está en color azul. ¿Vemos diferencia en altura? Sí, igual que el ejemplo anterior. Sin embargo, aquí ya podemos ver en qué momento se realizó o se hizo este rayado, que en este caso fue después del recubrimiento, porque llega hasta el material base. Aquí ya vemos no solamente diferencias en alturas, sino vemos diferencia entre el material de recubrimiento y entre el material base. En ambos casos, en energía de adhesión y en módulo. Este es el otro ejemplo de cómo utilizar el microscopio de fuerza atómica, en este caso con el modo de pinpoint, para poder hacer evaluación o control de calidad en recubrimientos. Tenemos otro ejemplo, que en este caso es un polímero a diferentes temperaturas. Como les mencionaba, también se utilizan o se pueden utilizar diferentes accesorios. En este caso fue un stage de temperatura. Primero se utilizaron solamente modos básicos para poder obtener imágenes de altura y de fase, que la imagen de fase también es importante para la caracterización de materiales. Aquí vemos la imagen de altura, que es totalmente diferente a la imagen de fase. ¿Por qué? Porque la imagen de fase va a mapear las variaciones en la superficie dependiendo las propiedades del material. En este caso es un copolímero y tenemos dos materiales diferentes. Aquí vemos el material A, digamos en color más claro, y el material B en color más oscuro. Vemos que tenemos dos diferentes materiales. Aquí se lleva a cabo un deslizamiento que va a depender de las interacciones entre la punta y la muestra. Y esta señal es la que va a permitir identificar si hay dos o más materiales presentes en la muestra. No nos puede decir qué material es. Sin embargo, si nosotros sabemos el material que estamos caracterizando, podemos darnos una idea de qué material va a ser el material A, B o C, entre otros. Aquí vemos la imagen de fase a temperatura ambiente, imagen de fase 70, 100, 150 y 200 grados Celsius. También era de interés medir la rugosidad, RQ, en cada una de estas imágenes para poder hacer una relación entre rugosidad y la fase en los canales, y las imágenes en los canales de fase. Regresando al programa XEI, o mencionándolo nuevamente, como decíamos, podemos hacer un análisis de la superficie. Antes se hizo un análisis de partícula para caracterizar individualmente esas dos partículas que estaban separadas. Sin embargo, aquí también se puede medir el porcentaje de área cubierto con un material A o con el material B, dependiendo de la temperatura a la que se haya hecho este experimento. En este caso tenemos la imagen a temperatura ambiente y la imagen conforme se iba incrementando la temperatura. Y vemos cómo este material se va fusionando conforme incrementa la temperatura. Y aquí podemos hacer diferentes análisis. Aquí está nada más un ejemplo de ver cómo se modifica la rugosidad y cómo se modifica también el porcentaje de área cubierto con un material en los canales de fase dependiendo de la temperatura. Este sería otro ejemplo para el caso de polímeros utilizando estos accesorios. En el caso de estireno, tenemos un ejemplo de 2 micras por 2 micras, utilizando el modo de no contacto para obtener imágenes como estas y un scan rate de 0.5 Hz. Vemos la imagen 2D de topografía y además vemos la imagen 3D y con el modo de Enhanced Color, que esto resalta las propiedades y vemos claramente las propiedades de cada una de estas partículas. Y además esto, como tenemos la información en 3D, podemos evaluar cada una de ellas, como ya lo vimos antes, incluso hacer análisis de partículas o análisis de granos. Otra imagen sobre un polímero, aquí corresponde esta imagen en 2D con la función de Enhanced Color de 20 micras por 20 micras, y aquí un acercamiento de la imagen anterior de 5 micras por 5 micras, y aquí vemos su correspondiente imagen tridimensional. Para poder obtener imágenes como estas, es importante seleccionar el modo de no contacto y además seleccionar la función de Adaptive Scan, que esto se refiere a utilizar la línea previa. Esta imagen es la que ya presentamos en el primer ejemplo, y aquí lo interesante de este modo de Adaptive Scan para poder obtener imágenes como la anterior es que se va optimizando la velocidad de escaneo. Nosotros únicamente tenemos que seleccionar entre un rango que por defecto es de 0.2 a 0.8 Hz. Sin embargo, esto lo podemos modificar hacia menor o hacia mayor, o también hacer un rango más corto o más grande. ¿En qué consiste esto?
en que se hace una predicción de la siguiente línea. Imaginemos que está empezando el escaneo donde está el láser, en la parte superior izquierda, haciendo el escaneo. Está haciendo una medición de una línea, de una superficie totalmente plana o con la rugosidad menor. Va a predecir que la siguiente línea también va a ser así de plana y va a irse a su máxima velocidad. Vamos de regreso con la misma velocidad y ya que llegue hacia la primera partícula va a encontrar primero una elevación o un relieve en este escaneo. Y entonces de esta manera va a predecir que la siguiente línea es probable que tenga esa altura o mayor altura. Y entonces el Adaptive Scan, esta función, va a reducir la velocidad a su mínimo hasta que termine esta primera partícula. Cuando va disminuyendo esta velocidad, sabe que la siguiente línea va a ser más plana cada vez y se va a ir a su máxima velocidad. Y de esta manera se optimiza la velocidad y además se obtiene la mejor imagen o la mejor resolución de esta imagen. En este caso, el radio tópico de una punta que es de 5 hasta 20 nanómetros va a ser lo único que va a, o la única variable en cuanto a la resolución. Esa va a ser la resolución que se tiene y va a depender del tipo de punta que se tiene en el cantilever. Más ejemplos, estas son únicamente imágenes. Tenemos la imagen de altura y la imagen de fase, que también se obtuvo con modo intermitente, con modos intermitentes o dinámicos, en este caso modo de tapping, a una velocidad de 0.5 Hz. Aquí vemos a un número de píxeles de 512 por 256 píxeles para obtener mejor resolución también. Y vemos que la imagen de altura y fase corresponden, sin embargo, la imagen de fase muestra mejor esos contrastes en cuanto al material A y al material B. Otro ejemplo, tenemos un polímero, y aquí se caracterizó, además de la altura, diferentes canales por el modo de pinpoint, que fue adhesión, deformación, stiffness o dureza, y el módulo. Aquí es importante mencionar que, aunque cada una de estas imágenes podría parecer similar, si vemos las unidades, cada una corresponde al canal que se menciona adelante, y además todo esto se puede recolectar, toda esta información, además de tener nosotros la imagen, podemos seleccionar un área específica. Por ejemplo, aquí nos interesa el material más claro. Queremos hacer la medición de este canal más claro. También es posible extraer cada curva individual de fuerza a distancia de este rango seleccionado del material, o bien se puede hacer una región para hacer la medición o un perfil de líneas o un análisis de granos, análisis de área sobre el área que se desea medir en cada uno de estos canales que se obtiene por el modo de pinpoint. Ejemplos sobre caracterización de fibras poliméricas por medio de electrospinning. Aquí tenemos otro ejemplo que se realizó en un modo de no contacto, el escaneo máximo utilizando este escáner de 50 micras, como vemos aquí de 50 micras por 50 micras. Vemos la fibra polimérica por medio de este método de electrospinning y además, bueno, esta es una imagen de TEM, pero aquí se quería hacer el comparativo. Nosotros tenemos la imagen en AFM y no solamente nos queda la imagen, sino podemos hacer la medición de esta fibra en cada punto, ¿sí? Aquí solamente se seleccionó una región de esta imagen, sin embargo, se puede hacer la medición siguiendo toda la trayectoria de esta fibra polimérica. Y bueno, esos son solamente algunos ejemplos, espero que hayan sido de su interés. En cada uno de esos puntos que tengo aquí, si se fijan, dice etcétera y más, etcétera. Esto es porque son solamente algunos ejemplos y algunas de las opciones disponibles para que ustedes puedan hacer sus experimentos tanto a nivel industrial como academia. Estos microscopios que, bueno, nuestros sistemas AFM permiten medir numerosas características de diversas muestras, no solamente biológicas, sino también material orgánico, semiconductores, nanopartículas, polímeros y más. Esta caracterización no solamente se refiere a la topografía, como ya lo vimos en los ejemplos, también se pueden complementar esta caracterización con imágenes de fase para conocer cuál es la diferencia entre la composición de una muestra, LFM o microscopía de fuerza lateral, para poder conocer también la diferencia de material e incluso coeficientes de fricción en cada muestra, microscopía de modulación de fuerza, propiedades nanomecánicas, como lo vimos, eléctricas, magnéticas, entre otros, dependiendo de la muestra, si está preparado, si tiene materiales que justo pueden dar esos contrastes en estos modos. Y con pequeñas modificaciones, un AFM puede realizar mediciones tanto en aire como en líquido, y también se pueden seleccionar accesorios específicos para cada experimento, donde se pueden controlar la temperatura, como el ejemplo que vimos con un stage que puede controlar una temperatura desde temperatura ambiente hasta 100 grados Celsius, controlar humedad mediante Glowbox, hacer modificaciones en los campos magnéticos, entre otras características. Y bueno, con esto les agradezco mucho su atención y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias.